Bueno, está a la orden del día el análisis hora a hora de la ocupación de camas críticas en el país. Queremos entrar a ese tema con la médico especialista broncopulmonar, médica, hay que decir broncopulmonar, del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, doctora Carolina Herrera, intensivista de ese centro hospitalario. Doctora Herrera, buenos días. Buenos días, aquí estoy en el hospital ya. Ya, pues mire, ahí justamente aprovechamos la circunstancia entonces para que nos cuenten cómo amanece el Hospital de la FACH en su ocupación de camas, cuánto en el caso de ustedes ha tenido que ser también no solo ocupación de las unidades habituales de pacientes críticos, sino que otras unidades como pabellones quirúrgicos o unidades pediátricas. Bueno, eso es absolutamente móvil. Día a día se han ido aumentando cupos, se han ido transformando unidades. Yo no quiero pasar por encima del Departamento de Comunicaciones del hospital, pero lo que uno vive en la pelea cotidiana es que salimos hace rato del recinto de la unidad de cuidados intensivos, en donde habitualmente siempre, digamos, estaban confinados los pacientes ventilados invasivamente, y se abrieron unidades completas que normalmente estaban destinadas a otros usos, como por ejemplo la unidad coronaria, el servicio intermedio quirúrgico y otros. Y de esa misma manera se han sobrecargado las unidades de tratamiento intermedio que ven pacientes no COVID, pacientes que existen, por cierto, y que también uno tiene que protegerlos estando en una situación de vulnerabilidad fisiológica, estando enfermos. Doctora Carolina Herrera, y es importante en tomar en cuenta que a usted le ha tocado justamente estar ahí en los momentos más duros, ¿no? Fíjese que ayer leía una de las tantas historias, ¿no?, que circulan por estas horas, y es la situación de una pareja de médicos, un matrimonio, que están ambos conectados a ventilador mecánico. Esto es en Valparaíso, entiendo que, bueno, imagínese usted que estamos hablando del doctor infectólogo Rubén Muñoz Rocha, jefe del programa de control de infecciones del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso. Él y su mujer, que también es médica, están conectados a ventilador mecánico. Los niños de la pareja de 8 y 12 años están al cuidado de la trabajadora de casa particular que se está quedando con ellos. Nadie los puede ver de la familia porque están en cuarentena por razones obvias. Y aquí hay una realidad que es tremenda. ¿Sabe por qué se lo pregunto, doctora? Porque uno ve que la gente en la calle circula como si aquí no estuviera pasando nada. Pero son ustedes los que están viviendo esta realidad. Ayúdenos a comprender lo que está pasando puertas adentro de los hospitales, doctora Herrera. La contaminación potencial de un paciente positivo es entre 3 personas, que es el promedio, hasta 10 o más, dependiendo del número de contactos que se tengan. Si una persona es asintomática, esto se multiplica por todas las veces que esa persona tenga contacto con otros seres humanos por ejemplo, en una fiesta, en una misa, en una reunión social. También aquí hay 2 o 3 realidades que no se han dado al mundo. Uno, ¿qué es lo que pasa con aquellos pacientes que fallecen en sus casas y que no están sometidos a un protocolo de trato del cuerpo fallecido, ¿cierto?, en tiempos de COVID? Eso también puede generar una contaminación. La contaminación o el contagio intradomiciliario, que es otra arista. Nosotros hemos visto que dentro de las casas las personas suelen en realidad no tomarse en serio esto del aislamiento segmentario, y a veces incluso intentando tomarlo en serio, 40 metros cuadrados con 6 o 7 personas no permiten desde luego el aislamiento necesario. La distancia entre persona y persona es lo crucial, Mirna. Esto no tiene 2 lecturas. La única forma para que yo me enferme es que a mis mucosas, a mi cara, a mis ojos, a mis manos, lleguen partículas de saliva contaminadas con virus de coronavirus. Esa es la forma. De tal manera que si yo me protejo, yo me cuido y yo no accedo a superficies contaminadas o a personas contaminadas, tengo menos posibilidades de infectarme que si circulo sin mascarilla, me acerco a las personas, genero un contacto o una conversación con ellas y como con otra persona. Eso es altamente peligroso. Doctora Herrera, usted nos decía antes que ya es una rutina en estos días y es una situación muy flexible y dinámica el uso de distintas dependencias del hospital para atender a enfermos críticos, no solo en las UTI y UCI, sino en otras dependencias como pabellones o unidades pediátricas, como en muchos hospitales.
esto, supongo que... ¿Perdón? Simplemente salas. Va a llegar un momento en que se van a transformar todas las camas de hospitalizados en camas de críticos. ¿Y por qué les como está ocurriendo en la posta central, por ejemplo? Exactamente, porque resulta que los sistemas de proporcionar oxígeno a una persona, y aquí permítanme un minuto para explayarme en esto, porque las personas piensan que esto es una especie de on-off, así como que le pongo ventilador o no le pongo ventilador. Esto es un proceso. Lo que trae a los pacientes a hospitalizar y que termina con sus vidas es la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se genera porque todos los dos pulmones en todos sus lóbulos generan una inflamación que no sabemos y no tenemos idea todavía cómo controlar, de tal manera que el órgano que es el que intercambia el oxígeno, que es el pulmón, queda fuera de combate y nuestra única reserva es el fuelle respiratorio, que son los músculos respiratorios, y eso es lo que se fatiga, y para eso necesitamos el ventilador mecánico. Pero no es que el ventilador mecánico sea la cura del coronavirus, porque no existe cura. Sí, pues solo para mantener con vida al paciente el ventilador. Es para sujetar al paciente a la vida antes, o sea, hasta que su propio organismo lo saca adelante, y en ese sentido hemos intentado ventilar en pronovigil, hemos intentado usar nariceras de alto flujo. Es que a eso quería ir justamente, doctora, perdón, la interrupción, es que para entender bien, porque esto se ha convertido en una novedad y la queremos entender. Ya es un consenso entre los médicos intensivistas que cuando se habla del 90 y tanto por ciento, 89, 90 y algo por ciento de ocupación, eso ya es 100%, en el fondo lo que estamos hablando es del margen de rotación de cama, porque hay pacientes esperando nomás, ¿no? ¿Usted coincide con esa visión, primero que todo? Sí, pero hay un pequeño ajuste en ese análisis. A ver. El paciente intensivo no espera. El paciente intensivo, en tanto no tiene una cama de intensivo, evoluciona hacia la muerte. Bueno, de acuerdo, y en esa estamos ya, ¿no? Claro, en muchos lugares en esos estamos ya, pero se entiende que en este momento es una red, entonces eso no debería ocurrir quedando una cama en algún lado al menos. Claro, pero ahí siempre se entiende que hay una dificultad, un costo, una logística que tiene que estar oportuna y que, en fin, que no sean todos al mismo tiempo, me imagino, y un montón de cosas. Ahora, lo que pasa es que quiero ir a lo que usted mencionó al pasar ahí. Se ha levantado como una opción interesante los tratamientos estos de prono, de cúbito prono, que consiste en poner a los pacientes boca abajo. Esto favorece y defiende un poquito, protege al pulmón, entendemos. Cuéntenos cómo está funcionando, porque hay médicos que explican que esto pudiera evitar o postergar o aminorar la demanda tan urgente de respiradores, de ventiladores. ¿Es así? ¿Cómo es el proceso? Ok, hay dos formas básicas de proporcionar el soporte ventilatorio y oxigenatorio a la persona. Convengamos lo importante. Aquí hay una sola frase que es la importante, que es que la hipoxemia mata. O sea, la falta de oxígeno en las personas hace que si yo no soy capaz de incorporar el oxígeno desde el aire, que es un 21%, mis órganos fallan. Voy a tener un infarto cerebral, un infarto del corazón, voy a tener falla de los riñones, todo, pérdida del juicio, en fin, todo va a fallar. Por lo tanto, desde lo no invasivo, desde una cánula nasal común que permite 5 o 6 litros de oxígeno, a una mascarilla que nos permite ya un flujo hasta 50% de fracción inspirada de oxígeno, una máscara de alto flujo, que es lo habitual que uno va proporcionando en una escala de mayor apoyo. Habitualmente eso lo hacíamos. Hasta hace un par de años que aparecieron situaciones en las que nosotros podemos apoyar al paciente con ventilación no invasiva, que significa colocar una cánula nasal más hermética, que tiene un flujo hasta 60 litros por minuto y que nos permite no solo mejorar la oxigenación, sino que también disminuir el espacio muerto, que se llama, que es una cantidad de aire que no colabora a la ventilación en la vía aérea. Aumenta el volumen de oxígeno que le podemos dar, disminuye el esfuerzo muscular, aumenta el transporte mucociliar, aumenta la presión de la vía aérea, etcétera. Tiene ventajas funcionales que hacen bien para el paciente. En ese contexto, esta cánula nasal eventualmente posterga un poquito y en algunos casos podría incluso evitar llegar a una insuficiencia respiratoria más severa. Y esto se prolonga
nosotros en los pacientes muy graves ocupábamos la estrategia de pronarlo, que significa ponerlo en decúbito ventral, de guatita. ¿Por qué? Porque los pulmones humanos tienen un dorso que es mucho mayor en volumen y por lo tanto optimiza el intercambio, ventilación y perfusión de la sangre, o sea, mejora este intercambio si están en esa posición. Pero eso funciona no en el 100% de los casos. Y en este momento, en coronavirus, estamos ocupando esa técnica en el paciente vigil, es decir, antes de que llegue a la ventilación mecánica, y eventualmente se ha visto que esto puede postergar e incluso en algunos casos y evitar la ventilación mecánica invasiva, que es el tubo con el ventilador. Claro, doctora Entonces, Carolina, sí. Esa secuencia. Sí, doctora Carolina Herrera, lo último. Ayer el ministro Mañalich decía que el tratamiento por plasma que se está ocupando, que en el fondo es ponerle plasma de una persona que desarrolló inmunidad de COVID-19 a otra persona, y sobre todo considerando el caso del médico del Hospital de San Antonio, Andrés Mesa, que dijo que esto le cambió la vida, que estaba casi que muriendo y al día siguiente se sentía muy bien. El ministro ha dicho que esto es extraordinariamente riesgoso, pero hay otras opiniones, como la de la subdirectora médica del Servicio de Diagnósticos de la Fundación Arturo López Pérez, Carolina Selman, que dice lo contrario, dice que se malinterpretó probablemente lo que quiso decir el ministro, porque no es riesgoso aplicar plasma. A ver, trátenos de explicar de qué se trata finalmente esto. Esto es muy simple, y esta es una tecnología y una técnica que se ocupa, por ejemplo, en pacientes con antivirus y en otras enfermedades. Esto no es un invento reciente, esto es una técnica validada en la que yo tomo plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿cierto? Le saco los glóbulos rojos, extraigo solamente la parte líquida, en donde se concentran los anticuerpos que la persona hizo frente a coronavirus. Si ese plasma rico en anticuerpos yo lo concentro y se lo administro a una persona con, por supuesto, todas las condiciones que significa una transfusión de hemoderivados, que sea compatible el grupo sanguíneo, que no tenga alergias previas conocidas a este tipo de transfusiones y una serie de requisitos. En Chile en este momento eso se está haciendo, pero es a nivel experimental. El uso se llama uso compasivo. No hay en este momento como a discreción o que yo pueda elegir o que yo pueda prescribir una transfusión de plasma convaleciente a una determinada cantidad de mis pacientes, porque eso no está todavía validado por el Instituto de Salud Pública. Está autorizado por las autoridades tanto universitarias como de los comités de ética, de la investigación de las áreas respectivas. Cada uno de los hospitales sabe a cuál de los protocolos que en este momento están marchando responde, pero tenemos una pauta y una guía, y además como protocolo de investigación se van haciendo las anotaciones día a día, minuto a minuto de cada una de las cosas que le pasaron a ese paciente, y finalmente cómo es lo que resulta, porque es esa intención, es para disminuir el número de muertos hospitalarios y disminuir el número de días hospitalarios y disminuir en definitiva la gravedad de ese paciente. Bien, no, pues no es una tecnología, digamos, que sea para uso ni ambulatorio ni para pacientes que no sean graves. Es estrictamente para pacientes graves hospitalizados y tiene que ser ocupado precozmente. Así es. Doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar intensivista del Hospital de la FACH, muchas gracias por este contacto con ADN hoy. Muy buenos días, Mirna.